Cuando no soy capaz de continuar luego de una pérdida. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo y en un nuevo episodio alrededor del tema del duelo. Recordemos que este es el segundo episodio alrededor del mismo tema y puedes encontrar el primero referenciado acá en los comentarios, en la descripción mejor de este video. Hoy vamos a recordar o a revisar alrededor de las etapas del duelo. ¿De dónde viene eso y quién las propuso como para manejar hoy o hablar sobre las etapas del duelo? Precisamente estamos hablando de una psiquiatra suiza, Elisabeth Kübler-Ross, que se considera la primera persona que empieza a escribir y a sistematizar todo el tema alrededor de la muerte y lo que hay alrededor de la muerte, lo que hay alrededor del duelo y demás. Pues bien, esta mujer en alguna de sus obras comienza a compartir toda su experiencia de cómo se fue vinculando a toda esta experiencia, de cómo la vida la fue llevando a trabajar con enfermos terminales y cómo a partir de esa relación con los enfermos terminales empezó a sistematizar todo lo que veía, todo lo que experimentaba, todo lo que podía hablar con esas personas que estaban muriendo. Incluso muchos de ellos sabían que pronto morirían a pesar de los cuidados médicos y tratamientos médicos. Me hace recordar a dos casos puntuales que tuve la oportunidad de acompañar. Uno, un señor de 75 años con cáncer terminal. Recuerdo que cuando habló conmigo, él mismo me dijo, sé que en unas 2, 3 semanas ya habré muerto. Después de hablar como una hora de cualquier cantidad de temas, le pregunté si podía hacerle una pregunta muy personal. Me dijo que sí. Entonces le pregunté, ¿se arrepiente usted de algo? No en el tema moral de pecado o demás, no. Me refería en torno a las decisiones de su vida. Y me dijo, Leo, no me arrepiento de nada. Todo lo que quise, por lo menos lo intenté. Algunas cosas me salieron, otras no me salieron, pero precisamente las intenté y eso fue lo que me ha ayudado y por eso digo que no me arrepiento. El segundo recuerdo fue un joven, 29 años, muriendo de SIDA. Cuando pude hablar con él, ya le había dicho a su familia que ya no quería que lo llevaran al hospital. Iba hasta 2 y 3 veces al hospital, lo llevaban porque tenía crisis. Ya tanto dolor, tanta cosa, dijo que ya no más. Y me recuerdo que me dijo, sé que en una semana, máximo 2, habré muerto. 29 años. Me contó cómo había comenzado, cómo había sido su vida, etc. Y recuerdo que le pregunté, lástima que no tuve un celular a mano. Mejor dicho, sí tenía un celular, pero hace mucho tiempo. Y el celular que tenía era una flechita que no tenía cámara para haberle grabado. Y le pregunté que si podía compartir su historia con otras personas, especialmente con jóvenes. Y me dijo que sí. Y la pregunta fue, 29 años, recordemos, ¿fue usted feliz? Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, no, no fui feliz. Desde mis 18 años empecé a tomar decisiones que pensé que me conducirían a la felicidad, o por lo menos lo que yo entendía por ser feliz. Pero me alejó y hoy estoy a mis 29 años al borde de la muerte. Siempre me ha marcado esas dos experiencias. Una por el peso de los años de aquel señor y otra precisamente por la falta de años de aquel joven. Pues bien, volviendo al tema de las etapas del duelo,
Elizabeth Kubler-Ross nos habla de 5 etapas que seguramente a muchos de ustedes ya las conocen, las hemos escuchado de muchas maneras. La primera, la negación. Y es que es la más común, la que uno siempre escucha. ¿Cómo es posible que esto me haya pasado? No me lo creo. Son el cambio, el shock es tan grande que a veces no entendemos, sobre todo cuando la muerte es de manera imprevista. No así cuando la muerte viene de una enfermedad larga, donde ya casi los familiares están pidiendo que ojalá se pueda ir a descansar esa persona. Pero cuando la muerte es imprevista, aparece la negación. Segundo, la ira. El ser humano y en su cerebro siempre va a buscar razones, va a buscar argumentos para tratar de entender de manera lógica lo que sucedió. Si la persona murió en una enfermedad, vamos a buscar la culpa, es porque el otro iba a máxima velocidad, o es porque el otro no vio el semáforo, porque el otro no paró. A veces nunca pensamos que el que iba borracho en la moto era mi familiar. Y además, obviamente, en exceso de velocidad. Siempre vamos a buscar culpables. Incluso esos culpables, si no los encontramos, terminamos a nivel religioso señalando a Dios. ¿Cómo es posible que si era una tan buena persona, Dios ni siquiera lo liberó? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué Dios permitió esto? Una tercera, la negociación. A veces, al no creer que las cosas han sucedido como han sucedido, empezamos a pensar qué hubiera pasado si, qué pasaría si, qué pasaría si yo me porto bien, ¿será que puede volver esa persona? Sobre todo esto sucede con niños. ¿Qué pasaría si yo me comporto de esta manera? ¿Será que los demás miembros de mi familia van a quedar protegidos? Habría que recordar el libro de Job, los 2 primeros capítulos, si alguien no se lo ha leído, puede buscarlos. Y creo que allí está la respuesta. Tercera etapa, la depresión. Pero más que depresión, que es un cuadro clínico, psiquiátrico, podríamos hablar de la pena, de la tristeza. Poco a poco la persona va llegando a un momento en que empieza a reconocer que efectivamente lo que pasó, pasó, que ya no tiene regreso, que ya no puede volver las cosas atrás y que ya tendrá que empezar a vivir sin la presencia de esa persona. Y la última, la quinta etapa, la aceptación. Ya después de haber reconocido, después de haber asimilado, empieza a darse cuenta que su vida, si bien tiene un dolor grande, puede y debe seguir adelante. Es decir, aquí aparece la resignificación de la pérdida. Aparece la resignificación, la mirada de otra manera de lo que ha sucedido. Y reconocer que es algo propio del ser vivo, ni siquiera del ser humano, es del ser vivo como tal. Siempre recuerdo mucho cuando estaba niño en mi pueblo y participaba o íbamos a los velorios, porque en un pueblo pequeño pues todo el mundo se conoce, íbamos a los velorios de una persona, de la otra persona, de la más allá, y siempre me preguntaba, algo que nunca le compartía a nadie, pero siempre me preguntaba, ¿qué pasará el día que nos toque a nosotros en familia? Había muerto mi abuela paterna, que no conocí, murió mi abuelo materno, que sí lo había conocido, pero hacía años no lo veía, y la siguiente persona fue mamá. Y obviamente el tema fue bastante duro, aunque como estaba, había una enfermedad antes, pero de todas maneras no se sabe qué hacer. Son situaciones que vamos viviendo los seres humanos y que obviamente no son fáciles. Y por eso no hay una receta que te diga, primero haz esto, segundo esto, tercero, y como conclusión te va a resultar esto. No. Aunque hayan unas herramientas, cada ser humano tiene que
buscar en su interior qué herramientas tiene para enfrentar ese duelo. Pero, ¿qué hacer cuando el duelo lo viven los niños y los adolescentes? Es importante tener en cuenta que no hay un tiempo puntual para desarrollar un duelo. Se entiende, como ya lo veíamos en el episodio anterior, que lo normal hablaríamos de 6 meses, un año, pero es posible que hayan personas que se demoren más por muchas circunstancias. Y así como un adulto no tiene un tiempo puntual para manejar el duelo, tampoco podemos hablar de un tiempo puntual para un niño y para un adolescente. Sin embargo, sí es importante que los adultos, el equipo, los cuidadores, podamos brindarles herramientas a los niños y adolescentes. ¿Qué podemos hacer entonces para apoyar a un niño en un proceso de duelo? Hablaríamos de al menos 6 cosas que podemos hacer. Primero, ser claro y honesto. Con mucha frecuencia queremos adornar todo para poderle explicar al niño que el familiar ya no está, que el familiar ha muerto. Claro, dependiendo de la edad, el niño pueda tener o no concepción de qué significa morir. Y no voy a darle una información que eventualmente su cerebro no pueda entender, pero sí debo ser lo más honesto posible, lo más claro posible. Segundo, no se dé por entendido que los hijos mayores van a estar bien. A veces creemos erróneamente que los niños pequeños son los que sufren más y no los adolescentes. Es posible que el adolescente sufra más por cuanto ya tiene una concepción más clara de lo que significa morir. Y va a saber que ese familiar, ese ser querido, ya no va a volver a estar. Probablemente el niño, dependiendo de la edad, va a creer que es posible que ese familiar regrese. Entonces, no dar por entendido que, porque el otro está más grandecito, tiene más herramientas. Puede ser que esté sufriendo más, incluso en silencio. Tercero, siempre permitir que exprese los sentimientos. Puede ser llorando, puede ser incluso emociones como la rabia, puede ser la tristeza. Estar presente el adulto, pero siempre permitirle a ese niño, a ese adolescente expresarse. Algo grave, y ojalá nunca lo hagan, es decirle a ese niño, a ese adolescente, tranquilo hombre, ya pasará. No, cada ser humano el dolor lo siente de una forma diferente. Cuarto, aborde creencias dañinas como la culpa y la vergüenza. Y esto está muy centrado en niños y adolescentes porque creen que ante la muerte de un ser querido ellos son los culpables. ¿Yo qué hice para que papá muriera? Yo tengo la culpa de que mamá murió. ¿Cómo expresarle a ese niño que no tiene la culpa? Que la situación ocurrió porque ocurrió, pero no por culpa suya. Y si usted adulto no sabe manejar eso, es importante que busque ayuda externa porque su hijo puede estar en peligro y muy grave. Quinto, intenta mantener las rutinas. Si bien las cosas es posible que no sean como eran antes, trate de mantener en lo posible la misma rutina que traía. Porque eso va a ayudarle a ese niño, a ese adolescente, a empezar a entender que la vida puede continuar a pesar de la situación ocurrida. Si usted interrumpe totalmente las rutinas que traían, le va a dar herramientas a ese niño, a ese adolescente, para que no tenga motivaciones de seguir adelante. Es decir, usted como adulto, en vez de ayudarle, lo puede estar destruyendo. Y finalmente, acepte la ayuda de amigos, de la comunidad, busque ayuda externa de profesionales. He venido trabajando temas de duelo muchos años. He trabajado con niños, he trabajado con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con parejas, con viudos, con viudas. Y cuando uno trabaja estos temas, va a entender que el dolor que cada ser humano experimenta es tan diferente, es tan particular y que a veces no podemos llevarlo adelante solos. Necesitamos ayuda. ¿Y un niño a quién le va a pedir ayuda?
a los cuidadores. O eventualmente no le pide ayuda, pero los cuidadores deben estar atentos para podérsela proporcionar. Si este material a usted le ha ayudado y desea apoyarnos, apoyar este canal, recuerda que lo puedes hacer de 4 maneras. Coco, suscríbete, deja un like, comenta. Si quieres, comenta con preguntas. ¿Qué temas te gustaría que tratáramos? ¿Te quedaron preguntas de este episodio? Y finalmente, comparte. Cuando tú compartes algo con otra persona, especialmente algo que le puede ayudar, recuerda que también le está diciendo te amo, aunque sea sin palabras. Por ahora, muchas gracias a ustedes por estar allí, por caminar con nosotros. Seguramente, y Dios permita, nos vamos a ver en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.